Hermanos, hermanas, muy buenas tardes. Estamos de nuevo siguiendo estos estudios sobre el Evangelio de Lucas, tal como interpreta el evangelista Lucas a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y estamos ya casi llegando al final de este Evangelio y nos encontramos con un pasaje que todos conocemos, un pasaje tierno y a la vez de una fuerza y un poder extraordinario. Es en Lucas capítulo 19, el versículo de 28 al 40. Vamos a leerlo, vamos a ver esta parte del Evangelio de Lucas. Jesús está caminando hacia Jerusalén, está cumpliendo lo que a veces ya hemos hablado de las tres fiestas judías preceptivas en la Torá. Las otras fiestas que hay son fiestas que se han ido hoy en día añadiendo a través de las tradiciones, pero fundamentalmente las que pide el Señor son las tres: la Pascua, lo que nosotros llamamos Pascua, Pentecostés, y una que ellos celebran, que es la fiesta del Sukkot, de las tiendas, recordando su peregrinaje por el desierto hacia la tierra de Canaán en aquel momento. Después se convertiría en la tierra de Israel, huyendo y saliendo de la esclavitud de Egipto. El relato que nos cuentan los evangelios de la pasión de Jesús, que prácticamente se inicia en este momento, está lleno de contrastes, de situaciones paradójicas, de conversaciones. Juan, el evangelista Juan, es el que expresa con más vehemencia y con más aporte de material la última semana de Jesús precisamente en Jerusalén. Aquella semana final de Jesús, vemos que comienza con una escena que debería parecer una escena triunfal, una escena de un éxito completo. Jesús llega cerca de Betfagé y Betania, y dos de sus discípulos son enviados a una aldea que se encuentra enfrente de Jerusalén, y el Señor les indica qué es lo que han de hacer. Les dice: traed el burrito, el pollino, el asno, que en esa aldea vais a encontrar atado. Y tal como nos insinúa el texto, Jesús debía de conocer al dueño de aquel animal, evidentemente. No se puede tomar un animal que está atado y decir, bueno, me lo llevo y ya está. No, esto no es posible. Una vez lo presenta a Jesús, este pollito que habían cogido, este pollino, perdón, que habían tomado de aquel pueblo, ¿no? Lo preparan con una intención. Querían que Jesús fuera proclamado rey sobre Israel. Yo me imagino que la situación, poneros en ese lugar, debía ser muy tensa, a la vez excitante y hasta yo diría comprometedora. Y mientras avanzan hacia Jerusalén, bajando por el Monte de los Olivos, hacia la entrada principal que da al patio del templo y al lugar donde se encuentra el arca en el templo mismo, la gente va alabando a Dios. ¿Pero por qué alaba a Dios? Alaba a Dios por los milagros que están viendo que a través de su Mesías, Jesús el Nazareno, se están produciendo.
Y esto es verdad. A veces alabamos al Señor, no por quien es en sí mismo, sino por los beneficios que hemos recibido, estamos recibiendo o esperamos recibir de Él. La gente está siguiéndole. Llevan tiempo ya siguiéndole. Me imagino que hay un pequeño grupo, un núcleo de seguidores fijos y después de una serie de elementos alrededor de Jesús que se quedan, se van, se quedan, se van, se añaden, etc. La gente que sigue a Jesús hacia Jerusalén, en el fondo lo considera como el nuevo rey, el Mesías, el Mesiaj, enviado por Dios para liberarlos. ¿Y qué hacen? Pues lo aclaman. Pero por otro lado, la gente que vive en Jerusalén o está allí, se extraña de lo que está pasando. Claro, la gente que vive en Jerusalén, no me estoy refiriendo a aquellos que han ido de peregrinaje, que seguramente muchos de ellos sí que conocían a Jesús porque vivían alrededor de Jerusalén y por Galilea y Samaria, etc. Entonces, pero los que son de la ciudad de Jerusalén se extrañan de lo que está pasando. La verdad es que cada uno de ellos que está allí piensa en la libertad, pero desde un punto de vista diferente. Muchos esperan una liberación política, liberación militar, económica, pero pocos, muy pocos, piensan en una liberación religiosa. Muy pocos lo piensan. La gente ha estado casi siempre en torno a Jesús, pero no le queda claro si lo entienden o no. Hay escenas positivas en las que la multitud desea escuchar a Jesús. Jesús enseña en el templo, por ejemplo. Otras que la gente se presenta muy interesada solo en los milagros. La gente en los evangelios se nos presenta, seamos sinceros, muy ambigua. Muy ambigua. Es un abanico de posibilidades que tienen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos podemos fiar o se puede fiar Jesús de ellas o no? Mirar en el contraste con esta idea del Rey Salvador, que parece que la gente tiene en la cabeza, Jesús escoge un gesto muy elocuente, que dice mucho. Es un animalito que nos habla, que nos dice, que nos enseña. Entra en Jerusalén cabalgando sobre un burrito. No es el tipo de imagen que en teoría podría asustar a los enemigos si es que Jesús va con una idea belicosa de entrada gloriosa militar. No es, pues, una entrada militar. Podría ser, como después veremos, si hubiera sido montado en un caballo. Pero aquel comportamiento de Jesús en Jerusalén se desarrolla de forma muy diferente a lo que mucha gente esperaba o aspiraba. Y en alguna ocasión ya he dicho, hermanos y hermanas, al final la multitud será la que pedirá a gritos la crucifixión, manipulada por las autoridades religiosas judías. Esa misma gente que viene de fuera, que se mezcla quizás con los residentes, como he dicho antes, son los que después, manipulado por el estamento religioso, como está pasando y pasa y pasará siempre
en la historia de la humanidad, cuando la religión es una forma de opresión y de manipulación del pueblo. Jesús quería dar una imagen muy expresiva para quien quisiera entenderle. Repito, no llega montado en un caballo de batalla, seguido por soldados y rodeado de generales. El burrito aquí es el mejor mensaje que nos puede dar. Y sorprende la actitud de algunos fariseos que acompañan aquella situación. Porque algunos de los fariseos, no lo olvidemos, también iban en el grupo de Jesús. ¿Os acordáis en un texto que dice que algunos fariseos que habían creído, ellos que entienden bien el contexto social, político y religioso que en aquel momento se vivía, resulta que piden a Jesús que evite aquella proclamación popular. Los romanos no tenían miramientos en aplastar cualquier rebelión o movimiento que les pareciera contrario al régimen establecido. Y claro, si Jesús se presentaba allí y ellos interpretaban que era un peligro para ellos, quedaba envuelto todo el pueblo. Pero Jesús da una respuesta con unas miras muy amplias, con una visión. Y le dice, existen noticias que no se pueden callar. Es curioso cuando lo dice, ¿no? Si estos callan, las piedras hablarán. Y el Evangelio es una de las noticias que no se puede callar. ¿Os acordáis? En el versículo 39 dice, algunos de los fariseos que formaban parte de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, si estos callaran, las piedras clamarían. Mira la llegada de Jesús a Jerusalén, donde consumará su entrega por amor a nosotros, es realmente el principio de la liberación, pero de la liberación verdadera. Aunque la gente no lo entiende del todo, hay una parte de razón en su espera. Qué expresión tan interesante y directa, la que hemos leído hace un momento. Gritarán las piedras si estos callan. ¿Por qué? Porque no se puede silenciar la verdad más grande de la historia de la humanidad. Y aquí hay algo que debemos tener en cuenta si nos sentimos acobardados, perseguidos y no somos capaces de dar a conocer el Evangelio. Las piedras gritarán si nos callamos nosotros. Si tenemos miedo de ofrecer al mundo con sencillez y humildad la propuesta de vida que hemos aprendido de Jesús, ese mensaje nunca podrá ser callado y de alguna manera el Señor lo hará progresar. Porque el Evangelio siempre, por los medios que sean, hermanos y hermanas, y eso da una gran esperanza, siempre se proclamará. Pero os tengo que decir que personalmente, sabiendo que el Evangelio de salvación igualmente se proclamará, yo no quiero dejar de ser un protagonista, de esa proclamación. Y deseo ser instrumento útil en manos del Señor. Porque un amor tan grande, hermanos y hermanas, es imposible de ocultar, por muchos esfuerzos que se hagan por esconderla. Porque el burrito aún nos dice cosas.
Recordemos, si hoy nosotros callamos, las piedras hablarán. Piedras y burrito. Proclamación de la realeza del Señor. Qué escena tan preciosa, tan bonita, tan comprometedora, tan íntimamente, como diría yo, que nos empuja, nos sopla, nos anima a que, aunque sea de la forma más sencilla como es un burrito, tenemos la certeza de que el Evangelio va a ser proclamado. No lo pierdas nunca de vista esto. Tú puedes o no puedes ser protagonista de la proclamación del Evangelio. Eso no va a condicionar para nada que la palabra de Dios corra y se extienda. Ahora, como te he dicho antes, yo quiero ser un sencillo, humilde protagonista de esa proclamación del Evangelio. El Señor nos bendiga. Y ya lo sabes, pon me gusta y si quieres un sencillo comentario. Esto nos ayudará más a eso que acabamos de decir. Proclamación del Evangelio y de la palabra del Señor. Amén.